¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo fue que pasamos de creer que éramos el centro de todo a entender nuestro verdadero lugarcito en el cosmos? Bueno, hoy vamos a desentrañar justo eso. Es un viaje fascinante a través de la historia. Acompáñenme. Para entender este recorrido, primero veremos cómo empezamos a mirar las estrellas. Luego, las primeras grandes ideas que surgieron de ahí. Después, cómo una de esas ideas se quedó por más de 1500 años. Y claro, la revolución que lo cambió todo, el ajuste que hizo que el modelo fuera perfecto y al final lo que todo esto significa para nosotros hoy. Imagínense esto. Desde que somos humanos, hemos hecho lo mismo, mirar hacia arriba, al cielo. Y de esa simple acción de mirar las estrellas surgieron dos maneras, pero muy diferentes, de entender qué era todo eso que brillaba allá arriba. A ver, por un lado teníamos a los astrólogos. Ellos veían las estrellas y se preguntaban, ¿cómo me afecta esto a mí? A mi destino, a mi personalidad. Buscaban un significado personal. Y por el otro lado estaban los astrónomos. A ellos les interesaba otra cosa. Usaban la ciencia, las mates, querían entender el universo físico, cómo funcionaba de verdad. Y aquí viene lo bueno, porque los primeros astrónomos encontraron conexiones reales, científicas. Se dieron cuenta de que, por ejemplo, la posición de la Luna, claro que afecta a las mareas, o que ciertos ciclos del cielo eran mejores para la pesca, la agricultura, o bueno, hasta para cortarse el pelo, según decían. O sea, sus observaciones tenían un impacto práctico, real, en el día a día. Ok, y estas observaciones, cada vez más serias, nos llevan a un lugar clave, la antigua Grecia. Fue ahí donde la cosa se puso buena de verdad, porque arrancó el primer gran debate científico. ¿Cuál es la estructura del cosmos? Y aquí, justo aquí, nacieron las dos ideas que se enfrentarían por siglos. Y entonces aparece un tipo, un astrónomo griego llamado Aristarco de Samos, y propone algo que para la época era una locura. Dijo, oigan, ¿y si no somos el centro de todo? ¿Y si es la Tierra la que gira alrededor del Sol? A esta idea la llamó teoría heliocéntrica, porque helios, en griego, es Sol. Pero esperen, que hay más. También se dio cuenta de que la Tierra gira sobre sí misma y que eso es lo que crea el día y la noche. Una genialidad de verdad. Pero, ¿saben qué? La idea de Aristarco, tan brillante como era, no pegó, no. En su lugar, ganó otra teoría. Una que nos resultaba mucho más cómoda, una que nos ponía a nosotros, a la Tierra, en el mismísimo centro de todo. Y esta idea no solo ganó, sino que dominó el pensamiento por más de 1500 años. El gran promotor de esta idea fue otro astrónomo, Claudio Ptolomeo. Su argumento era simple. No. El centro del universo es la Tierra. De ahí el nombre teoría geocéntrica, porque geo significa tierra. Para Ptolomeo, todo, absolutamente todo, el Sol, los planetas, giraban en torno a nosotros. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué esta idea se aferró con tanta fuerza? Bueno, la razón principal es que le venía como anillo al dedo a la filosofía de la Iglesia cristiana. Piénsenlo. Si la humanidad es la creación más importante de Dios, pues la Tierra, nuestra casa, tenía que ser el centro del universo, ¿no? Tenía lógica. Además, creaba un mapa cósmico súper claro, el cielo arriba, el infierno abajo y nosotros en medio. Así que se convirtió en la verdad oficial, en doctrina, y se defendió con todo el poder de la Iglesia. Y esto es importantísimo entenderlo. Oponerse a esta idea no era como debatir de fútbol, ¿eh? No era un simple desacuerdo científico, era considerado una herejía. Si alguien se atrevía a decir públicamente que la Tierra no era el centro, se enfrentaba a la Santa Inquisición. Y eso significaba persecución, cárcel o incluso la muerte. Tuvieron que pasar muchísimos años, siglos de silencio. Pero al final, un científico valiente se atrevió a levantar la mano y a desafiar esa verdad absoluta. Lo que hizo fue desempolvar y mejorar esa vieja idea de los griegos que había quedado en el olvido. Miren esta línea de tiempo por un segundo. ¿Ven ese hueco gigantesco entre Ptolomeo en el siglo II y Nicolás Copérnico en el siglo XVI? Son más de 1400 años. Durante todo ese tiempo, la idea de la Tierra en el centro fue la única verdad. Copérnico fue el que se atrevió a romper ese silencio de siglos.
Copérnico sabía el peligro que corría, pero aún así lo dijo. Se lo dijo al mundo y sobre todo a la Iglesia. Se equivocan. La Tierra no es el centro, el Sol es el centro. Básicamente estaba reviviendo la idea de Aristarco, pero le añadió algo fundamental. Y esa gran mejora fue el concepto de órbitas. Copérnico dijo que los planetas no se movían al azar, sino que seguían caminos fijos, trayectorias específicas alrededor del Sol. Ahora, él cometió un pequeño error. Pensó que esos caminos eran círculos perfectos, pero ya era un paso de gigante. Y aquí entra en escena otro genio, Johannes Kepler. Él tomó el trabajo de Copérnico y al estudiar los datos se dio cuenta de algo. Los números no cuadraban. Ese modelo de círculos perfectos no encajaba con lo que se veía en el cielo. Kepler fue quien encontró la pieza que faltaba para que el rompecabezas encajara a la perfección. La corrección de Kepler fue tan simple como brillante. Fue como si le dijera a Copérnico, estás casi ahí, el Sol sí es el centro, pero te equivocaste en la forma. Lo que Kepler descubrió es que los planetas no se mueven en círculos perfectos, sino en elipses, o sea, como en una especie de óvalo, una forma de huevo, y ese detalle lo cambió todo. Pero Kepler no se quedó ahí, descubrió otra cosa fascinante. Como la órbita es una elipse, la distancia del planeta al Sol no siempre es la misma, y demostró que cuando un planeta está más cerquita del Sol, se mueve más rápido, y cuando está en el punto más lejano de su órbita, va más lento. Todo encajaba. Entonces, ¿por qué es tan importante toda esta historia? Porque este viaje, esta cadena de descubrimientos hechos por gente súper valiente, no es solo un cuento del pasado, para nada. Es literalmente la base sobre la que construimos el mundo en el que vivimos hoy. Piénsenlo por un momento. Sin entender bien cómo funcionan las órbitas, jamás habríamos podido mandar a nadie a la Luna. ¡Imposible! No existirían los satélites que nos dan el GPS en el celular, ni las transmisiones de tele, ni mucho menos el Internet que nos conecta a todos al instante. El trabajo de estos pioneros está, literalmente, en todas partes a nuestro alrededor. Y así es como, paso a paso, estos científicos cambiaron para siempre nuestra forma de ver el universo. Pero lo más increíble es que su legado no es solo lo que descubrieron, sino la invitación que nos dejaron. Una invitación a seguir mirando hacia arriba, a seguir observando, a seguir preguntándonos, ¿qué es lo próximo? ¿Qué nos queda todavía por descubrir?